Perfecto. Inicia la grabación y quiero por favor que me confirmen si se está viendo la presentación. Sí, profe. Sí, señora. Señora, un Sí poco se ve. pixelado, Ay, pero perfecto. sí. Un poco, Dime, ¿sí sí se se está ve viendo un perfecto? poquito borrosa. ¿Sí? Ujú. ¿Me Yo la confirman veo por favor? súper clara. Debe ser de internet, compañero. Ah, sí. Se ve bien, De hecho, profe. ya se arregló. Ya lo veo bien. Bueno, buenas noches a todos. Damos inicio al CIPAS de la fase 2, definición e identificación del problema. Esta noche los acompañamos la profesora Yuri Joana Castillo y quien les habla, Luzmeri Rodríguez, tutora del curso de emprendimiento. Por favor, me confirman si se está viendo bien la presentación y si me escuchan bien. Sí, profe. Estamos bien, se ve bien. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, se ve un poco pixelado, pero bien. Pues sí la veo bien y La veo bien. escucho bien a la profe. ¿Sí? Perfecto. Entonces, la agenda del CIPAS. Primero, generalidades del emprendimiento. Segundo, cómo identificar un problema. Tercero, innovación. Cuarto, emprender en frases. Quinto, presentación de la guía de actividades. Un emprendedor es aquella persona que pone en marcha con entusiasmo y determinación un negocio. Elías, 2013. Un emprendedor identifica la necesidad, materializa la idea, reúne los recursos y la lleva a la práctica, transformando esa idea en un producto o servicio. Siempre tenemos que tener en cuenta las oportunidades cuando vamos a emprender, las oportunidades de nuestro contexto real, las oportunidades económicas, físicas, sociales. Una oportunidad se da desde una propuesta de solución, la deseabilidad percibida que está en el mercado en términos de necesidades, la lógica de negocios que le da valor y siempre va a ser atractivo para una comunidad, una sociedad, un grupo, un contexto. La oportunidad mantiene la mente abierta, espía las tendencias y observa las propias capacidades. Definición e identificación del problema. Para poder definir o identificar un problema, tenemos que tener en cuenta las necesidades insatisfechas que se manifiestan en un determinado mercado, las necesidades actuales que se proyectan en el futuro inmediato, las nuevas necesidades que se pueden presentar en el futuro, inquietudes e intereses personales, deficiencias en productos y servicios existentes. Estas son algunas organizaciones que apoyan el emprendimiento en nuestro país. Fondo Emprender, con el SENA, Mancoldex, Parquesoft, Ruta Medellín, Tecnova, Impulsa, Cultura E, Fundación Comeva, Cámara de Comercio de Cali, Colciencias, Finagro, Bogotá Emprende. Manual del Oslo. Es la guía para la realización de mediciones y estudios de actividades científicas y tecnológicas que define conceptos y clarifica las actividades consideradas como innovadoras. Los tipos de innovación. Nosotros podemos tener en cuenta cuando vamos a emprender o para nuestra idea de negocio, un producto, un proceso, una organización o el marketing. La innovación es entendida por la concepción e implantación de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de la empresa con el propósito de mejorar los resultados. Siempre cuando tenemos una idea de negocio, lo que queremos es innovar y que le guste a una población o a un nicho de mercado. Desde ahí es donde parten nuestras ideas, ¿sí? Y desde ahí es donde nosotros empezamos a planear o a proyectar qué es lo que nosotros vamos a ofertar y qué es lo que nosotros vamos a innovar.
Los cambios innovadores se realizan mediante la aplicación de nuevos conocimientos y tecnología que pueden ser desarrollados internamente, en colaboración externa o adquiridos mediante servicios de asesoramiento o por compra de la tecnología. Dentro de la UNAD, el área de innovación, se encuentra la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento BIEM, que tiene en cuenta las sinergias con el sector productivo y diferentes aliados, entre otras gestiones, ¿sí? Ellos manejan herramientas para construir proyectos de emprendimiento y modelos de negocio. El modelo Canva. Dentro de este modelo Canva, ¿qué se tiene en cuenta? ¿O qué interrogantes se debe tener en cuenta a través de este modelo para una idea de negocio para emprender? El qué como identificación u objeto central, objetivo central. El cómo y el a quién, ¿sí? Si nosotros tenemos una idea de negocio, tenemos que ver qué es lo que nosotros vamos a emprender, cuál es la innovación que nosotros vamos a iniciar para implementarlo, para ser implementada dentro de un nicho de mercado, dentro de una comunidad o según nuestro contexto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién te ayuda? Entonces tenemos que buscar nuestros aliados estratégicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? ¿A quién está dirigido nuestra idea de negocio? ¿Cómo lo vamos a relacionar? ¿A quién vamos a ayudar? O sea, para tener en cuenta esto, vamos a básicamente a identificar los objetivos para determinar a quién vamos a ayudar y a quién le vamos a colaborar. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer? ¿Sí? ¿Cómo va a ser nuestro mercado? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Y qué vamos a obtener de esta idea de negocio según nuestra innovación? Este es un ejemplo que tenemos. Los socios clave son los proveedores y los franquiciados. Esta es directamente en McDonald's. Actividades clave: la comercialización y venta de alimentos y bebidas. Los recursos clave: los empleados, los restaurantes, la materia prima. La propuesta de valor: comida de una calidad estándar, servida de forma rápida, igual en todo el mundo. Relación con el cliente: en el restaurante, online, web y en diferentes perfiles sociales. Canales de venta: los restaurantes. Los segmentos de clientes: las familias, los jóvenes, las personas mayores, las gentes de negocio. Entonces, ¿a quién va distribuido o cuál es nuestro objetivo principal, cuál es nuestro nicho de mercado? Estructura de costos: los salarios de los empleados, los costos de construcción de las instalaciones, la adquisición de materias primas, los costos de comercialización. Las fuentes de ingresos: la restauración de propiedades de la empresa, la restauración de la propiedad de las franquicias. Básicamente, miren cómo está estructurada esta idea de negocio desde el inicio, qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta para la idea que vamos a plantear o lo que vamos a proyectar en el desarrollo de nuestro curso de emprendimiento, ¿de acuerdo? En esta fase 2. Vamos a tener en cuenta cuáles son los socios clave, ¿sí? Que son las personas que están a tu alrededor, personas, empresas, cualquier aliado. ¿Cuáles son las actividades claves? ¿Cuáles son las propuestas de valor? ¿Cuál es la relación con el cliente? ¿Cómo lo vamos a comercializar o cómo lo vamos a difundir? ¿Cuáles son nuestros segmentos del cliente? ¿Sí? Que básicamente es el nicho de mercado en realidad. ¿Cuál es la estructura de costos? ¿Cuánto nos va a costar iniciar nuestra idea de negocio e implementarla? ¿Y cuáles son las fuentes de ingresos? La UNAD también cuenta con Radio UNAD Virtual. No sé si ustedes han podido identificar, siempre la UNAD les envía nos comparte por las redes sociales, por nuestro correo electrónico y difunde Radio UNAD Virtual, ¿sí? Es una industria al aire, número 1 en emprendimiento verde. Dentro de esta UNAD Virtual, como se pueden dar cuenta, nosotros vemos los diferentes temas que tratan. Emprendimiento verde, ahí cuentan con la dirección de correo electrónica donde pueden ustedes consultar, la innovación frugal, el emprendimiento y fondo emprender, gestión humana y cultura organizacional para la innovación y distritos térmicos y eficiencia energética.
Vamos a como a resumir este concepto de emprender en 10 frases claves. Emprender es posible. Emprender. Idea, el origen de todo. Toda idea nueva pasa inevitablemente por 3 frases. Primero es ridícula, luego es peligrosa y después todos la sabían. Víctor Hugo. Básicamente nosotros no tenemos que dejar de soñar y de creer que dentro de una idea que por más loca que parezca, puede ser real y la podemos convertir en realidad. La valentía, el valor de intentarlo. ¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo? Vincent Van Gogh. Si nosotros no nos arriesgamos y si nosotros no queremos poner en práctica una idea loca, nunca vamos a saber qué pasa. El miedo a lo desconocido. Conquistar el miedo es el comienzo de la riqueza. Bertrand Russell. A veces el miedo no nos deja avanzar y el miedo no nos deja entrar a lo desconocido. En este caso, el miedo no nos hace emprender a través de la idea loca que tuvimos nosotros al inicio. Fracaso. El temor a fracasar. Es duro caer, pero es peor todavía no haber intentado nunca subir. Theodore Roosevelt. Siempre nosotros tratamos de no arriesgarnos y la idea de emprender nos limita muchísimo el temor a fracasar. El talento, la apuesta por el talento propio y ajeno. Todavía no se han levantado las vallas que le digan al talento, de aquí no pasarás. Ludwig van Beethoven. Oportunidad, la mente abierta para aprovechar las ocasiones. 4 cosas hay que no vuelven más. Una bala disparada, una palabra hablada, un tiempo pasado y una ocasión desaprovechada. Proverbio árabe. Yo creo que es muy importante que se tenga en cuenta la oportunidad que se tiene a nuestro alrededor y dentro de nuestro contexto. A veces nos damos cuenta de las necesidades que tenemos alrededor, ya sea que no tengamos a la mano donde poder tomarnos un café, pero si tenemos donde tomarnos un café, de pronto no hay un producto de acompañamiento para ese café. Entonces hay que ver a nuestro alrededor qué oportunidades podemos tener de negocio o en la empresa donde en este momento estamos trabajando. El inconformismo, el derecho a marcar la diferencia. Hay 2 formas de inconformismo, la una activa, la otra indolente y plañidera. Platón. Voluntad, la determinación por hacer que las cosas sucedan. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta. Publio Ciro. Duda, la incertidumbre de no tener todas las respuestas. La duda es el principio de la sabiduría. Aristóteles. Constancia, la perseverancia de seguir adelante pese a las dificultades. Si añades un poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho. Hesiodo. Entonces, básicamente, esas fueron las 10 palabras clave para nuestra palabra grande de emprender. Ahora nuestra profesora Julie les va a dar a conocer y les va a dar una explicación de la guía de actividades y cuáles son los entregables y de qué forma se debe realizar esta actividad. ¿Listo? Profesora Julie, te doy la palabra. Muchas gracias, profe. Muy buenas noches para todos. Es un gusto acompañarlos en este espacio. Mi nombre es Yuri Castillo, docente e integrante de la red de tutores. En este espacio del CIPAS vamos a hablar sobre la guía de actividades de la fase 2. Esta es la actividad en la que nos encontramos. Casi no se le escucha, querida tutora, que pena interrumpirla, se escucha muy lejos. Ok, ¿aquí me escuchan mejor? Sí, señora. ¿Sí? Señora. Sí, mejor. Bueno, entonces les indicaba, en esta parte del CIPAS vamos a hablar un poco de la guía de actividades de esta segunda fase, que es en la que nos encontramos. Inició el 2 de septiembre y termina el 1 de octubre. Esta fase tiene un componente individual y un componente colaborativo. La siguiente, por favor. Ok. Te iba a preguntar eso. Esta es. Listo. En este componente individual es importante que ustedes tengan en cuenta que la actividad principal que van a desarrollar es una identificación de un problema. Esa identificación del problema lo van a hacer en su entorno local, regional
o nacional. Y es importante que para esta definición se apoyen en evidencia fotográfica y también en una entrevista de la que vamos a hablar más adelante. Esta evidencia la van a tener que compilar en una presentación de PowerPoint que se va a subir en el foro. Esta es esencialmente la parte individual que van a desarrollar. La siguiente, por favor, profe. Aquí es importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Para plantear y definir ese problema, no es solamente decir en mi barrio no hay una cafetería o en mi ciudad o en mi municipio no hay un buen hospital. Es importante que nos centremos un poco más en argumentar mejor ese problema. Por eso aquí les traemos 4 preguntas que pueden ayudar a definir de una forma más correcta este planteamiento. Primero es identificar qué es lo que está mal, qué situación, qué fenómeno está sucediendo y que puede estar mal. Segundo, hay que identificar cuándo está sucediendo ese problema, si es un problema coyuntural, si es un problema que se presenta siempre y en dónde está ocurriendo ese problema, en una empresa, en nuestra universidad, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. La tercera pregunta sería, ¿qué tan grande es ese problema? Podemos conseguir indicadores que nos manifiesten ese problema, qué tan grande es, afecta a muchas personas, afecta a pocas personas, afecta a toda una industria. Y en la cuarta pregunta es importante que indaguemos qué está generando ese problema, cuáles son los impactos sobre la comunidad o sobre la organización que está ocasionando ese problema. Aquí les traemos un ejemplo de cómo sería un problema mal redactado y cómo sería un problema redactado e identificado de una forma correcta. Si está mal redactado el problema, solamente diríamos nuestros clientes están enfadados con nosotros y no están haciendo los pagos. Esta es una forma incorrecta de definir el problema. Y una forma correcta es la siguiente. En los últimos 6 meses, aquí estamos identificando el cuánto, 20% de nuestros clientes están sobre 60 días de atraso en sus pagos. ¿Qué? ¿Cuál es la situación que está sucediendo? La tasa de atraso en pagos altos subió en un 10% y representa 30% de nuestros ingresos. ¿Qué tan grande es ese problema? Y esto afecta negativamente el flujo de caja. Aquí esta frase nos permite ver el impacto, lo que está ocasionando ese problema. La siguiente, por favor. Esa es la actividad individual esencial que ustedes van a realizar y aquí la anterior, por favor, profe, que ustedes tengan en cuenta esos aspectos para definir el problema. La siguiente, el punto 2, es que ya en las actividades colaborativas ustedes tienen que tener en cuenta que como el segundo paso tienen que establecer un cronograma de actividades. Ustedes ya cuentan con este anexo, es el Excel que encuentran en el entorno de aprendizaje y que deben diligenciar como equipo para establecer unas fechas teniendo en cuenta los tiempos de la actividad y los entregables que deben tener. En este archivo, como les digo, ya lo tienen a su disposición y aquí es importante que se ubiquen en la primera pestaña de ese cel y esa es la que van a diligenciar. Al lado de ese cel hay un cuadro también que es de autoevaluación. Ese lo van a llenar, pero al final, cuando ya hayan completado la actividad y cuando ya se vaya a hacer la entrega final de toda la evidencia. Siguiente, por favor. El tercer punto es el que les acabo de explicar al inicio, que es de manera individual cada uno de ustedes va a identificar ese problema, lo va a definir de la forma en que acabamos de hablar y lo va a compartir en el foro teniendo en cuenta la evidencia que hay que presentar, ese PowerPoint. Para esto es importante también que el problema sea un problema real y que ese problema pueda ser solucionado mediante una idea innovadora que lleve a un negocio. Es importante también que nos apoyemos en personas reales con las que podamos hablar para conocer más de ese problema. Aquí nosotros en la guía ustedes encontrarán unas preguntas orientadoras que pueden tener en cuenta para hacer esa entrevista. Tienen que tener en cuenta que van a necesitar evidencia fotográfica y también pues sistematizar de alguna manera esa información que ustedes recolecten en la entrevista para que puedan hacer sus diapositivas indicando de forma correcta cuál fue el problema que ustedes identificaron y las 4 preguntas que acabamos de ver. Estas preguntas orientadoras les van a servir para recolectar esa información.
Una vez ustedes hayan hecho ese proceso, van a colocar toda esa evidencia en el PowerPoint, máximo 5 diapositivas, en donde sinteticen de una forma concreta ese problema y que también esté apoyado en evidencia fotográfica. Y aquí también se les habla de tener en cuenta el mapa de empatía, que es una herramienta muy buena que los va a ayudar en la identificación y la definición del problema. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que se entrega? Ustedes en el foro, cada uno en sus grupos, va a compartir por lo menos 5 aportes donde evidencian el desarrollo de la actividad y que están construyendo su presentación. La presentación en donde están describiendo la problemática, y ahí hay unos elementos que los encuentran en la guía de lo que debe tener esta presentación: el título, el nombre de la fase, sus nombres, sus códigos, su número de celular, el nombre del curso, su cuenta de Skype, presentado a quién es el tutor que se les ha asignado a cada uno de los grupos, el nombre del programa académico al que pertenece y la fecha de entrega del trabajo. Y pues estas son cuestiones de forma, y ya lo de fondo sería el nombre y la descripción de la problemática que ustedes identificaron, las preguntas y respuestas que tuvieron en la entrevista, las evidencias fotográficas, y tengan en cuenta que también se debe entregar el cronograma y la autoevaluación. Lo siguiente, por favor. En el punto 6 es importante, como por lo menos los grupos están entre 5 y 6 personas, van a tener 5 o 6 problemáticas, porque esta es la parte individual, pero tienen que escoger como grupo una sola problemática. Entonces, lo que van a hacer en este punto 6 es someter a evaluación los problemas que cada uno de ustedes plantearon, y van a seleccionar como grupo cuál es el problema en el que ustedes consideran puede haber una mayor oportunidad de generar un negocio empresarial. Esa selección que ustedes hagan la van a publicar y consolidar en los foros de aprendizaje, teniendo en cuenta que en el formato, ya en la guía que ustedes también tienen en el entorno de aprendizaje, hay una tabla en donde ustedes pueden marcar con X cuál problema fue el que más le gustó, y posteriormente se suman esas votaciones y de esa manera se va a elegir el problema que escogen como grupo. Desde el inicio de la actividad se les propone que pongan una fecha límite para que envíen sus aportes y para que puedan hacer la votación de manera tal que lleguen a un acuerdo sobre cuál es la problemática que van a abordar como grupo. La siguiente, por favor. Tienen ahí también en el entorno de aprendizaje esa planilla 2, en donde está la tabla en la que ustedes pueden realizar las votaciones del problema. Una vez se ha definido cuál es el problema que ustedes van a trabajar como equipo, aquí cada integrante va a proponer una idea de negocio para solucionar esa problemática que eligieron. Aquí cuentan con diferentes herramientas, las vamos a ver más adelante, y hay que tener en cuenta que como grupo cada uno de los integrantes tiene que elegir una herramienta. No se pueden repetir herramientas porque tenemos por lo menos 9 herramientas, entonces hay suficientes herramientas para cada uno de los miembros del equipo. Se va a hacer también una votación para que elijan cuál es la mejor idea de negocio, la que ustedes consideran más viable, más interesante para resolver esa problemática. La siguiente, por favor. Van a hacer también la selección de cuál es esa mejor idea de negocio, y ahí van a definir cuál es la mejor idea que ustedes tienen para solucionar ese problema. Aquí hay unas referencias que ustedes ya tienen también en el entorno de aprendizaje, que pueden consultar sobre las herramientas creativas que tienen y sobre las cuales van a presentar cada uno su idea de negocio antes de elegir. La siguiente, profe. Estas son las herramientas, como les digo, ustedes pueden consultarlas en el material bibliográfico que ya tienen. Están desde los mapas mentales, los casos prácticos, las técnicas de anticipación. En el material tienen la explicación de cada una de estas herramientas y también en qué casos puede ser más pertinente su aplicación. Esa herramienta que ustedes van a aplicar también les va a servir para definir qué producto o servicio están proponiendo ustedes en su idea de negocio, a quién le va a interesar esa idea de negocio, cuáles son las formas, cómo van a vender esos negocios, los productos o servicios del negocio, y la necesidad que están atendiendo de sus clientes, que obviamente va a partir de esa problemática que ustedes ya han elegido. La siguiente, por favor.
para elegir la mejor idea de negocio. Una vez cada uno haga también la presentación con la herramienta que eligió, también tienen en la guía, en el documento en Word, esta tabla donde van a hacer sus votaciones. Entonces, cada uno va a votar y va a argumentar por qué le parece que esa es la mejor idea de negocio, y de esa manera van a llegar también a elegir una idea de negocio como grupo. La siguiente, por favor. ¿Qué se entrega en esta fase? Aquí tienen que ya consolidar todo ese proceso entregando un PDF en la fecha que cierra esta fase, que es el 1 de octubre, y tiene que contener lo siguiente: la portada con sus datos completos, tiene que tener ya el cronograma de la fase 2 completamente diligenciado, el pantallazo de desarrollo de la matriz de selección de la problemática de cada uno de los estudiantes, cómo hicieron la votación para primero elegir la problemática por grupo. Tiene que consolidar los resultados de la selección de esa problemática. También tienen que tener la matriz de las herramientas que definieron cada uno para presentar sus ideas de negocio, cómo seleccionaron las conclusiones, las referencias de acuerdo al formato APA y las capturas de pantalla del cronograma de la fase 2. La siguiente, por favor. Aquí ya ustedes cuentan con unos lineamientos de entrega. Tienen que tener en cuenta que el producto final, con las características que se acaban de presentar, tienen que entregar un solo integrante por grupo, y se sube al entorno de rúbrica y entrega de actividades, no solamente con que quede en el foro, no, lo tienen que subir a ese espacio del entorno de aprendizaje, y debe entregarse en la fecha que ya está establecida en la agenda del curso y que también tienen ustedes en los respectivos foros, que en este caso sería el 1 de octubre, de acuerdo a la agenda. La siguiente, por favor. Y cada uno tiene que producir una conclusión. Sí, señor. Eso es a grandes rasgos, queridos estudiantes, lo que tienen que hacer en esta fase. Si hay alguna pregunta, por favor, aprovechemos este espacio. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno. Bueno, profe, muchas gracias. Buenas noches, tutora, una pregunta. Sí, Ronaldo, claro, te escuchamos. El emprendimiento, digamos, que cada uno va a proponer y el que se elija, ¿se lo tiene que plasmar en la vida real o va a ser solo una idea de negocio? No, por ahora llegamos a la parte de idea de negocio, y siguiendo pues los pasos que están en la guía, pues no alcanzamos, por lo menos en esta fase, allá la implementación como tal. Aquí en esta fase estaríamos en la parte de más de esa identificación del problema. Ya en las segundas fases iremos avanzando un poco más para ver, por ejemplo, los elementos que se requerirían para la implementación. Por ejemplo, tutora, digamos, en una idea de negocio del emprendimiento siempre va a ser pues algo crucial el capital, ¿no? Por ejemplo, yo ya iba pensando en mi idea de negocio, pero siempre se necesita capital, o sea, casi demasiado capital, porque pues es como lo más básico para poder iniciar el negocio. Le voy a dar como ejemplo, digamos, o sea, ¿le puedo explicar la idea que tengo? Claro. Digamos, yo trabajo en la cooperativa de café, ¿no? Café Occidente LTDA. En la cooperativa se suele pagar siempre con cheque, o sea, ellos nunca pagan en efectivo, pagan con cheque y lo van a comprar, lo van a pagar al Banco Agrario. La problemática es que, digamos, hay demasiada producción de café y el precio está por las nubes, dijeron por ahí. Entonces, el Banco Agrario solo puede recibir cierta cantidad de millones y se demoran demasiado en pagar a los caficultores. Los caficultores necesitan pues dinero en efectivo para pagar trabajadores y hay demasiados que se quejan por eso. Llegan a reclamar también a la cooperativa que no les han pagado el cheque. Entonces, mi idea de negocio era como una especie, digamos, estilo así. A algunos caficultores se les puede negociar 2, 3 bultos a un precio razonable y pagarles en efectivo. Y uno, digamos, haciendo todo el proceso, puede revenderse el mismo café en la cooperativa y ganarle ya sea 500 o 1000 pesos por kilo. ¿Sí me hago entender? Sí, Ronaldo, muy interesante
La idea que planteas es una problemática que tú estás observando en la vida real, en tu entorno, entonces es muy interesante que la puedas plantear en tu equipo. Como se acaba de explicar, pues vas a ver una selección como grupo. Si tu idea queda seleccionada, pues con esa es con la que van a seguir trabajando para el desarrollo de esta fase. Con respecto al capital, claro, obviamente la mayoría de los emprendimientos fracasan o tienen más dificultades por el acceso al capital. La profe Luz Mary les compartía en la primera parte de la presentación algunas organizaciones que están en ese ecosistema de emprendimiento precisamente para tratar de fomentar esa facilidad. Algunas de ellas, por ejemplo, son Fondo Emprender, que es uno de los programas más exitosos del SENA, en donde se pueden presentar este. Profe, ¿me escuchan? Ya Sí, te señor. escuchamos. Te escuchamos. Creo que se cayó la conexión. Sí, sí. Ok, sí, apago la cámara porque se está molestando un poco el internet. No sé si me alcanzaron a escuchar lo que les comentaba del Fondo Emprender. Sí, profesor. ¿Sí? Ah, bueno, Sí. muchas gracias. No sé, Ronaldo, si con esto doy respuesta a tu pregunta o la profe también me quiere complementar. Sí, tutora, No, pues sí me da respuesta. bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene algún interrogante? ¿Tienen más preguntas? ¿No hay más preguntas? Entonces, profesora Yuri, damos por terminado el CIPAS del día de hoy. ¿Te parece? Bueno, profe, muchas gracias. Igual pues tengan en cuenta, estamos en Tutora, los yo tengo foros, los tutores. una pequeña pregunta.